¿Qué muchachos? Muy buenos días a todos, a los participantes, Eric, Hugo, Johnny, Luis, Orlando. Eh, Paso a detallar un poquito esta primera sesión, dado que se ha pedido volver a retomar las capacitaciones por parte de Gerencia Royal System. Entiendo que muchos de nosotros ya hemos participado ya en proyectos de desarrollo o pruebas de desarrollos en aplicaciones Java, o hemos hecho algunas de nuestras primeras pruebas. Así es que voy a tratar de resumir lo que ya hemos avanzado, eh, y si hubiera alguna necesidad de poder detallar o ampliar algo en lo que es arquitectura o herramientas, lo abrimos para que todos podamos entenderlo, al menos en lo que es la parte introductoria, arquitectura y herramientas, y vayamos todos alineados a la siguiente clase, que sería lo que es ya conexión a base de datos. ¿Ya? Entonces, paso a hacer una presentación. No sé si todos pueden ver mi PPT de Frameworks Java. Sí, sí, se ve. Ya, ok. Lo que les voy a presentar a continuación es el framework de desarrollo Java que se está utilizando ahorita para nuestro último cliente, que es Caja Cusco. Caja Cusco está implementando actualmente lo que es módulos de web de proveedores, requerimientos, compras, toda la parte de lo que es estudio de mercado. Y la propuesta o la arquitectura que se está definiendo en este caso es utilizar la clásica estándar que hemos trabajado ya en clientes anteriores, que es Java. En este caso estamos subiéndolo a la versión 15. El Spring Boot como capa de negocios y el Hibernate como capa de datos. La parte de la vista o el manejo de la vista se está trabajando con el Angular. Para eso se utiliza el conjunto de componentes del Prime NG. Ya. Este conjunto de herramientas nos permite poder trabajar con distintas bases de datos sin que eso involucre mucho cambio o desarrollo. Si es que trabajamos todo a nivel de codificación. Si lo trabajamos a nivel de procedimientos almacenados, de hecho que va a haber un proceso de migración mucho más grande de que cuando es trabajo a nivel de sentencia, a nivel de desarrollo, en capa de datos, ¿no? En servidor web que se está desplegando en este cliente es el Apache Tomcat, pero como sabrán, el Java es flexible en poder desplegarse en otro tipo de servidores. Puede ser un JBoss, un Webfly, puede ser un WebLogic, un WebSphere, u otra solución que soporte lo que es despliegue de aplicaciones web. Cada una cuenta con una serie de librerías, prerequisitos para poder montar este tipo de aplicaciones o de desplegar. ¿Sí? A este nivel, no sé si alguno de los compañeros tendrá alguna duda o alguna inquietud que les gustaría reforzar. Darío, hola. Sí, poquito. Sí, bueno, nada más que a nivel de especificación, según lo que tenemos que tener en nuestros equipos locales, según estas herramientas, falta indicar la versión. El OpenJDK sí ya indica que es la versión 15. El Spring Boot no indica qué versión. Apache Tomcat dice que es la 8. O sea, la confirmación de las versiones nada más para poder tener la herramienta adecuada, ¿no? Con la versión adecuada. Ya. Hay un poquito para precisar ahí. Vamos a ahondar un poquito en ese tema de las versiones, ¿ya? Normalmente, al menos en NT, cada vez que implementamos un nuevo cliente, vamos haciendo un upgrade de todo lo que son librerías. Entonces, el conjunto de librerías o versiones posiblemente con el que ustedes se capacitaron hace 6 meses, 8 meses,
difiera con el conjunto de librerías con el cual yo estoy trabajando ahorita en Caja Cusco. Y posiblemente de aquí, si es que sale un nuevo cliente, voy a hacer una actualización de todo el conjunto de herramientas. Tal vez ya no estoy utilizando el OpenJDK 15, voy a pasar a OpenJDK 18 o la versión última. El Hibernate lo voy a pasar a la 6 o a la 7, la que esté última. El Spring Boot también cambia. El Angular también va a cambiarse a la última release que esté en ese momento. O sea, nosotros hacemos un upgrade completo de toda la infraestructura o el framework que esté relacionado. ¿Esto por qué? Porque en cada nuevo release o versión no solamente hay mejoras en características de la herramienta, también hay correcciones a bugs o correcciones a temas de seguridad. ¿Ya? Entonces, cada nuevo cliente, hay 3 o 4 días en los cuales hay una persona que se encarga de hacer toda la actualización de las librerías y tiene que hacer sus casos de prueba básicas para que funcionen, que es lo que nosotros llamamos hacer una actualización a la arquitectura, porque la arquitectura de alguna manera ya está montada, ya están los componentes, sino que lo que vamos a hacer es hacer que las versiones conversen entre ellas. Porque puede diferir, ¿no? Pues si Hibernate da un salto muy grande del 7 al 9, posiblemente ya no sea compatible con la versión del Spring Boot, perdón, o de Spring Framework, o ya no sea compatible con el Java. Hay algunos frameworks que requieren de una versión de Java en específico. Entonces, cada cliente me obliga a mí, no solamente por hacer una actualización por capricho, sino por un tema de seguridad y actualizaciones, correcciones de bugs, y hacer una integración, ver las últimas versiones y cuáles de ellas son las que pueden trabajar en su conjunto. En este caso, para este caso en particular, yo sugeriría en todo caso trabajar con la misma versión que trabajaron anteriormente en su capacitación, para que no tengamos los que ya tienen preparados sus aplicativos o sus máquinas, no sufran o no hagan cambios adicionales, ¿ya? Porque preparar una arquitectura demora un poco de tiempo. Ahora, ¿qué cosa ganamos o perdemos a nivel de programación o de mejoras? Como le digo, el cambio es netamente por lo que son bugs de seguridad, porque posiblemente habrán funcionalidades pequeñas que son imperceptibles para nosotros a nivel de desarrollo, pero que sí son muy importantes a nivel de seguridad, porque en ocasiones hay clientes que nos exigen varios controles o protocolos de seguridad, ¿sí? Entonces, sugerencia mía, la que tengan instalada y funcional, con esa trabaje. Si aún así desean hacer un upgrade, quieren hacer el ejercicio de hacer la actualización, yo les puedo brindar las versiones con las cuales trabajando ahorita en Caja Cusco, que se podría decir que son las últimas con las que estamos trabajando a nivel de arquitectura, ¿no? Esto hasta que nos salga un nuevo cliente, ¿sí? No sé si hasta ahí quedó claro o habría algo que aclarar o andar. Darío, por si Sí, acaso el Angular nunca lo instalamos. ¿no instalaron el Angular? No, no. Ya. Y en todo caso habría que hacer una sesión de Angular porque es preparar un proyecto Vista, ¿ya? Eso lo vemos en todo caso en una de las sesiones que tenemos. Ya. Pero el Angular también es una versión que cambia mucho. El Angular cada 3 meses están sacando un nuevo release por mejoras o bugs. Y con el framework que utilizamos creo que 6 meses. O sea, en ese tiempo creo que estaban con la 10, ahorita ya están en la 13. Ahorita, este cliente lo empezamos con el 11, pónganse. Y estamos hablando de hace 6 meses. Ahorita ya están en la versión 13. ¿Ya? Voy a coordinar ahí con alguna versión en particular o entregarles un paquete ya preinstalado para descargar, para que no hagan el proceso de instalación, porque si no les tomaría un poco más de tiempo para agilizar esta parte de la instalación. ¿Ok? Avanzamos un poquito. Eh,
Podemos enfocarnos un poco más en la parte de Java. Ya las personas con las que ya han ido practicando un poquito o han conocido más o menos, maneja el clásico capa de negocio que nosotros hemos trabajado y estudiado, ¿no? Tu capa de presentación, tu capa de servicio y tu capa de datos. Para este caso nosotros hemos dividido un poquito más y la capa de pista o de presentación se la vamos a derivar todo a Angular. Y podría decirse que nuestra capa de presentación a nivel de backend van a ser los servicios REST. ¿Ya? Esa va a ser la capa de presentación en Java. La capa de negocio va a ser la capa de servicio. Y la capa de datos es todo lo que sea comunicación con base de datos. Entonces, me voy a centrar un poquito en lo que es capa de datos. Y toda la conexión o la gestión de la conexión de las transacciones las administra el mismo framework del Spring Framework. Implementa un factory, un session, que lo que hace es inyectar componentes en las distintas clases en las cuales yo voy a trabajar. Entonces, la parte transaccional ya la administramos por etiquetas en los métodos. Entonces, se habrán dado cuenta que cuando creamos, aquí todo es método, ¿no? Creamos un método, yo le puedo especificar que ese método sea del tipo transaccional, que va a hacer que toda operación que esté relacionado al Hibernate trabaje con un tema transaccional o se haga un rollback a ese nivel. ¿Ya? Ahora, dentro de esa capa de datos, por un tema de organización, yo puedo llamar o consultar, ejecutar sentencias que temen un archivo XML. Voy a pasar a presentar algo, ¿ya? Vamos a ver, creo que con un ejemplo sería un poco más didáctico. Esta es nuestra clase de item más. Normalmente creamos por cada entidad de negocio, digamos en este caso el item maestro de items, creamos una clase de datos. ¿Ya? Entonces, esta capa se encarga, es la que se va a encargar o va a validar que yo pueda conectarme a la base de datos. Ya hace una herencia directa con el genérico de datos o la capa de datos, en el cual ya se está integrando una serie de funcionalidades básicas. Entonces, yo puedo realizar CRUD básico o puedo ejecutar una serie de sentencias en SQL para que yo pueda obtener ese valor y poder trabajarlo. ¿Ya? Entonces, de esto se encarga la capa de datos, ¿no? Yo puedo realizar actualizaciones. Este es un caso, esto es una actualización. Puedo ejecutar sentencias directas que yo pueda tener en mi SQL. En este caso es esta de aquí. Yo estoy llamando a esta sentencia.
Esta es la sentencia que yo llamo. ¿Ya? Entonces, mi capa de datos puede ejecutar CRUD básico relacionado al Hibernate. Paso el objeto, actualiza, inserta, deletea, hace un select, o hace búsqueda, o especifico sentencias por criteria, que es el otro lenguaje del Hibernate. O caso contrario, ejecuto sentencias directamente que yo pueda tener mapeadas en un archivo .sql. ¿Ya? Entonces, puedo hacer sentencias gigantes, enormes, o llamadas stores, que me devuelvan o me ejecuten algún proceso, y todo ese proceso yo lo voy controlando en mi capa de datos. Ahora, esto no quiere decir que esto no lo puede ejecutar en mi capa de servicio o en mi capa de presentación REST. Sí se puede ejecutar, pero por un tema de orden es ponerlo todo en la capa de datos y para que pueda ser reutilizable por otra capa de servicios. ¿Ya? Entonces, capa de datos, el que sigue en jerarquía sería las funciones genéricas del generic, que son una serie de métodos o funciones relacionados a la entidad, en este caso al ítem, ¿no? Entonces, mi ítem más, como objeto o como bin, ya se implementa en mi capa específica de maestro de ítems, que tiene un archivo relacionado para poder realizar las consultas. O sea, tratamos de mantener un orden, ¿no? Todas las sentencias relacionadas al maestro de ítems van en este archivo. Y este capa de datos del maestro de ítems se basa o hereda de este genérico para poder realizar una serie de operaciones. Entonces, la capa de datos consiste en estos tres archivos: capa de datos, .sql, el genérico en el cual se soporta, y como referencia o que se utiliza y se va paseando por todos, es la representación del dominio, que en este caso sería el maestro de ítem, ¿no? Que es la representación de la tabla como un objeto. Entonces, la idea final es que yo pueda trabajar directamente con el objeto, no con la tabla. Y también el archivo .sql debería ser solo utilizado para la ejecución de consultas, no inserts updates. Puede utilizarse también para el procesamiento de datos. Mucha de la lógica de alertas que trabaja más por base de datos se ejecuta por stores. Entonces solamente tengo los mapeos a nivel para los maestros. Pero lo que es procesamiento, dado que es una carga fuerte, llamamos a stores por un tema de optimización. ¿Sí? Entonces, hasta aquí es esta parte de lo que es capa de datos. Ahí no sé, muchachos, ¿tendrán alguna duda o alguna inquietud? Aparte del ejercicio ya lo vamos a ver más adelante. Lo que quisiera que quede claro son las partes teóricas o conceptuales. Darío, una consulta. Sí, Luis. Por ejemplo, en Power nosotros tenemos un dato en el ini para definir si es conexión a SQL o a Oracle. Entonces acá estoy viendo que estás poniendo el CAS, de frente le estás convirtiendo a varchar. Así es. Y si es Oracle, eso no va a aceptar. Habrían dos opciones. Ujú. Tratar de replicar la función en la base de datos Oracle, que lo va a hacer más lento. O, ahí viene la pregunta, si de repente ustedes tienen alguna otra variable donde definen eso, si es de tipo Oracle. Sí, mira, justo ahorita nos está pasando con el módulo de alertas que tenemos en INIA Sedalip, que está en Oracle. Lo estamos pasando ahorita a SQL para la versión de Caja Cusco, ¿ya? Nosotros en el framework de datos, al momento de hacer la construcción, o sea, ¿dónde está? Al momento de hacer la construcción, sí podríamos especificar de qué base de datos es.
Y eso lo puedo saber en base al dialecto o el lenguaje que me mandan en la cadena de conexión. Cuando yo armo una cadena de conexión, yo le tengo que especificar de qué, como un driver, ¿no? ¿Qué driver o qué nombre es la que se está utilizando para la cadena de conexión? Y en base a eso yo podría definir nombres de archivos. Entonces, ponte, yo aquí tengo wh-item-más.sql.hvm, ¿ya? Pero yo le puedo especificar que cuando sea de Oracle, lea de un archivo en específico. O cuando sea de MySQL, lea de otra extensión. O sea, le puedo poner aquí otra extensión. Entonces, yo tendría dos archivos de maestro de ITs, uno para SQL, otro para Oracle, otro para MySQL, otro para Postgres. ¿Ya? Podría manejarlo de esa manera. Porque las sentencias que estoy especificando en este archivo solamente las va a poder interpretar el motor. Entonces, es cierto tu comentario cuando dices que yo utilizo el CAS. Y este CAS solamente me lo va a entender el SQL, el Oracle no lo va a entender. Entonces, para eso yo tendría que implementar su archivo de SQL, maestro de INTEX, guión abajo Oracle. Y ahí iría sus sentencias. Pero ¿qué pasa en la realidad? En la realidad, los tipos de datos de SQL y Oracle no son homogéneos. Cuando yo tengo un tipo de datos en SQL que es entero, no existe entero en Oracle, ¿no? Existe number y le especifico cuál es su homónimo, no sé qué otro, float, y le especifico yo la extensión o la precisión. Entonces, cuando nosotros podríamos utilizar directamente aquí el SQL, pero como los tipos de datos no son equivalentes a nivel de sentencia o a nivel de mapeo del Hibernate, en muchas ocasiones, o en casi todo lo que es manejo numérico más que todo, me va a pedir o me va a generar una excepción. Entonces, en mi módulo de alertas, que yo lo tenía como entero, cuando yo lo voy a pasar perdón, de Oracle lo tenía como Big Integer, cuando yo lo paso a SQL, en SQL lo pasan como entero, no lo va a interpretar el Java. Entonces, esa transformación de qué tipo de dato utilizar al momento de hacer un cambio de motor de base de datos, lo hace el mismo Hibernate. Entonces, en la teoría, con que yo ponga este archivo debería ser suficiente, ¿no? Yo pongo otro archivito y con eso debería ser suficiente para que trabaje. En la práctica, tengo que cambiar también este tipo de datos del velo del item más. Entonces, si antes tenía aquí integer, posiblemente en Oracle me exija que sea big decimal. Entonces, a veces o era float, ahora me exige que sea float o big decimal. O sea, hay un problema en ese cambio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como nosotros siempre estamos cambiando y migrando, para este caso lo que se está haciendo es un cambio en los bins y todo lo relacionado a la capa de bins y DTOs, los objetos que están relacionados a las sentencias. Entonces, tengo que hacer ese tipo de conversión cuando quiero trabajar con dos motores de base de datos. Ahora, el cambio no debería ser muy fuerte. El cambio debería ser a nivel de bins y a nivel de servicios un poco, ¿no? Pero dado que es tipado, cuando yo empiece a hacer los cambios, me debería permitir hacer el cambio sin mucho trauma o identificar los lugares en donde se está haciendo esos cambios, porque me va a generar un error o un mensaje de excepción al momento de que yo estoy realizando la compilación. ¿Ya? Entonces, ¿es portable? No, no es portable al 100%. Se tiene que hacer adecuaciones cuando yo cambie de base de datos. Si a mí me dice, Darío, mañana tenemos que implementar el módulo de alertas en Postgres,
tengo que hacer unas pruebas de concepto para ver a qué tipo de datos me va a transformar los valores de las nuevas tablas. Incluso me puede pasar eso con los tipos de datos date. ¿Ya? Pero normalmente se tiene ese problemas con lo que son todo lo que es campos numéricos. ¿Sí? No sé si con eso pude absolver tu duda, Luis. Sí, sí. Bueno, A ver, muchachos, ¿algo más que alguna duda o alguna otra inquietud que tengan en lo que es capa de datos? Ok, vayamos avanzando entonces. Entonces, esta es la capa de datos, esta es mi conexión, la parte en la que yo implemento, vamos a profundizar un poquito más en la capa de datos. Siempre, en este caso, en la arquitectura que nosotros trabajamos, siempre hay un componente que inicia todo, ¿no? Un inicializador. Como nosotros trabajamos con APIs o servicios o paquetes de APIs, nosotros tenemos un inicializador por módulo. En este caso, para Caja Cusco, hay tu módulo de KPI, tu módulo de logística, tu módulo de proveedores, tu módulo de WH. Es como lo hemos dividido. Tiene un inicializador, en este caso pues, le hemos puesto Spring Logistic Application Boot, que es el que inicializa, eh, no solo inicializa los servicios, este Component Scan hace que escanee todas las clases que estén relacionadas en este objeto para ver cuáles son del tipo framework, del tipo Spring Framework. Lo que nosotros hacemos aquí es, al momento de que esto se inicia, empieza a escanear, identifica esta clase que hereda del Hibernate Core. Entonces, este es el objeto o paquete de configuración que empieza a revisar mis configuraciones de mi aplicativo para que yo pueda inyectar o especificar qué motor de base de datos es. Entonces, para eso nosotros, voy a mostrarles un poquito. Siempre trabajamos con archivos de propiedades. En este caso, como se va a meter en un Tomcat, trabajamos con un archivo de propiedades. Aquí. Este caso de aquí. En el cual yo voy especificando cuál es la cadena de conexión en la cual yo voy a trabajar. ¿Ya? Entonces, ya en base a mi properties me especifican, por acá debe haber una base de datos por defecto. Si no está el tag de base de datos por defecto, acá está. Servidor de base de datos por defecto, Caja Cusco. Busco el Caja Cusco Properties. Entonces, el Caja Cusco Properties contiene la cadena de conexión. Recuerda que le indicaba cuál es el dialecto. Este es el dialecto en el cual me indica cuál es el driver que voy a trabajar. Esto varía dependiendo del motor y la versión con la cual van a trabajar. Y en base a esto es que yo voy inyectando o levantando en memoria de Hibernate para el manejo de transacciones todos los objetos con las anotaciones. Repository no. Con este tipo de anotaciones. Entonces, en el framework van a tener tres tipos de anotaciones, ¿ya? Van a tener anotaciones del Hibernate, van a tener anotaciones del Spring Framework y van a tener anotaciones nativas del JPA de Hibernate, de Java, perdón. Ya que ahorita el JDK 15 creo que ya tiene el JPA como si fuera framework de base de datos nativo. Ya, entonces, la arquitectura lo que va a hacer es, en base a esta cadena de conexión y a las configuraciones que están enlazadas en el archivo,
va a empezar a escanear todas estas anotaciones, los objetos con estas anotaciones. ¿Ya? Para que esta la relacione al Iberray. Y el Iberray es el que administraría la parte transaccional. Con las sentencias que... A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? Con esta anotación. Con este de aquí, ¿no? Con esta anotación. Estas son las anotaciones que utiliza la capa de datos para yo poder hacer uso del tema transaccional. Ahora, en nuestra capa de datos no es necesario o obligatorio manejar esta anotación. Lo que normalmente hacemos nosotros es que la parte transaccional la maneja nuestras REST, nuestras APIs. Entonces, en la capa de datos no van a ver lo que es esta etiqueta. ¿Ya? Entonces, una vez escaneados estos objetos, el Spring va a continuar con inicializando, levantando los otros servicios, ya sean de seguridad o los componentes Spring. Ya cuando inicia, ya se puede realizar el uso de todos los servicios o APIs que estén desplegados o configurados. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, ¿tendremos alguna inquietud o alguna consulta para ahondar? Hay unos temitas que quisiera tocar el tema de seguridad. Ok. Ahora, ¿qué sucede en algunos clientes? Algunos clientes solicitan o requieren algunos niveles de seguridad adicionales dentro de nuestros procesos de implementación. Entonces, yo no podría tener una cadena de conexión de esta manera. Yo puedo hacer una lectura literal de la cadena de conexión y esto sería un riesgo de seguridad. Entonces, una de las funcionalidades del framework que tenemos actualmente es que yo puedo encriptar esta cadena de conexión. Ya, para eso hemos creado una pequeña librería que te agarra y te ofusca la cadena de conexión. Ya, para eso le cambias el parámetro, usas la librería, encriptas la cadena de conexión. Ya, eso es un modo, uno de los modos. Otro de los modos de almacenamiento de la cadena de conexión de esto es que vaya embebidos en el servidor. Entonces, cuando yo les decía que íbamos montados sobre un servidor Tomcats o un JBoss o Wallfly o WebLogic, muchos de los servidores webs que almacenan WARs o aplicaciones Java ya administran la cadena de conexión. Y a eso le llaman Data Source. Data Source o JNDI. Entonces, para yo poder conectarme a la base de datos, yo ya no utilizo este archivo de configuración, sino que yo le indico cuál es el nombre del data source o el que yo voy a conectarme. Entonces, mi data source puede ser Caja Cusco, cajacusco.jndi. Yo cambio el modo para que sea data source y voy a buscar la cadena de conexión al servidor. Y el servidor es el que se va a encargar de brindarme esa cadena de conexión. ¿Ya? Entonces, por lo general, casi todas las aplicaciones, casi todos los servidores lo utilizan. JBoss no lo utiliza tanto, o es un aplicativo un poco más libre, más básico, que te permite también hacer el uso, sino que hay que hacer unas pequeñas adecuaciones. Pero te permite esa flexibilidad para algunos clientes, ¿no? Unos clientes dicen, yo no quiero la cadena de conexión, que la administre mi servidor web. ¿Ya?
porque en ese caso la administración de los servidores va a nivel de seguridad, el desarrollo va a nivel de otra. Es cuando hay más jerarquía en un área de sistemas. ¿Ya? Pero es de esa manera en la cual se trabaja lo que es la parte de datos. Hasta ahí, no sé si tenemos alguna inquietud o alguna duda. Poder ya avanzar con otra capa. Ok, muchachos, a ver, avancemos a otra capa. Vamos a la capa de negocio, según como nosotros lo hemos concebido. Este es un proceso o esta es una capa de servicios ya generada o autogenerada y de alguna manera nos ha ayudado a nosotros al desarrollo de lo que son los mantenimientos de forma rápida. Cuando queremos desarrollar un mantenimiento utilizamos unas plantillas que agarran y nos generan todo el código. Para eso siempre está basado la capa de negocios en dos capas de soporte. La capa de validación y una capa de datos. Entonces, mi capa de datos ya las conocemos, es la que va a ser mi CRUD, el delete, el update, el insert y otras sentencias. Y la capa de validación es la capa en la que nosotros deberíamos implementar todas las reglas de negocio. Entonces, todas las reglas de negocio, validaciones funcionales, deberían ir en esta capa. Entonces, que yo tenga que validar el DNI, puede ir acá. Que yo tenga que validar qué tipo, no sé, pues, que dependiendo de un nivel de clasificación, el subtipo debe estar en este rango, deben ir aquí. Ahora, dentro de esta capa, yo puedo seguir haciendo uso de la capa de datos también. La capa de datos es como si fuera un soporte que ayuda a estas dos capas. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Cuando yo voy a hacer la inserción, yo voy a preparar datos. Mi preparación de datos es poner el usuario actual, el IP, el tipo de cambio del día de hoy, algún valor por defecto que tenga que autogenerarse. Si no me lo envía el usuario, lo voy a cargar yo. Y luego pasa el proceso de validación. Entonces, este objeto a nivel de clasificación lo voy a validar. Entonces, ¿qué cosa voy a validar? Voy a validar que la inserción cumpla todas las reglas de negocio. Si las reglas de negocio no están correctamente implementadas o hay una validación, yo debería devolver este objeto con un mensaje de error o validación para que la capa de presentación del API REST o ya del Angular u otra capa de servicios interpreten que aquí ha habido una excepción o una validación. Más que todo una validación. Y devuelve el conjunto de mensajes de errores o validación a ser mostrados. En caso haya superado esta etapa de validación, yo debería hacer el proceso transaccional. ¿Ya? Hasta aquí es el proceso básico estándar que yo podría tener para un mantenimiento pequeño. Porque estamos hablando de un mantenimiento súper básico, que no tiene amarrada lógica de negocio. ¿Qué pasa si yo tengo un módulo mucho más grande que esté amarrado 5 o 6 tablas? Que yo tenga que insertar en distintos objetos. Entonces,
la capa de servicios se vuelve como si fuera un integrador. Yo puedo tener una capa, vamos a ponerse el caso requerimiento, ¿no? El requerimiento utiliza de N tablas. No solamente llama a varias capas de datos, también llama a varias capas de servicios. Y adicionalmente llama a otras APIs que no están dentro de su propia API. Entonces, se hace más complejo el proceso o el servicio dependiendo de la complejidad que tenga el negocio. Entonces, a este nivel solamente he llamado capa de datos, capa de validación. Requerimientos no solamente va a llamar a eso, va a llamar posiblemente a los de otras entidades. Tipo de cambio, el tipo de cambio lo administra otra API. Llamaré a la API que está en otro WAR para que me devuelva el objeto y yo poder reutilizarlo. Entonces se hace un código enorme. Esto con el fin de poder reutilizar funcionalidad. Entonces, nos ha tocado el caso que a veces por la premura o el apuro empezamos a duplicar código, ¿no? Entonces, veo código que ha estado en 2, 3 capas, el obtener parámetros. Cuando ya teníamos un API común que te hacía todo ese trabajo y que se supone que cuando haya un cambio yo solamente debería cambiar esa API. Las demás no deberían hacer el cambio. Pero siempre nos suele pasar de que por el desconocimiento de los servicios o métodos que ya existen en el común, empiezo a duplicar servicios o código. Entonces, la capa de servicios me va a servir como un integrador, dependiendo de la complejidad. Proceso sencillo no va a ser muy fácil de desarrollar y organizar, pero un proceso más complejo que esté amarrado a varios procesos sí me involucra interactuar con varias capas de servicios. Entonces, un reporte de gastos, generación de requerimiento, una evaluación del postulante, que genere ese tipo de... Hay que hilar más fino al momento de hacer ese desarrollo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, no sé si tendremos alguna inquietud, dudas con la capa de negocio. Darío, ¿cómo estás? Buenos días. Una consulta. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una transacción donde genere comprobante y cobranza, en esta capa es donde tendría que llamar tanto a la generación del comprobante y luego a la de la cobranza. Y en la otra capa, que es la de datos, ya iría por separado, ¿no? Tanto generación comprobante como generación cobranza. Si tus procesos están relacionados, o sea, si no pueden vivir el uno sin el otro, tendrían que ir en un solo método acá. ¿Ya? Ok. Tendrían que ir en un solo método. Ahora, tus otros, generación de cobranza o de servicio, siempre hay una jerarquía. Hay uno que inicia, le Así da es. al otro, es el principal. Tu servicio o tu método iría dentro de ese servicio. Y si el otro va a ser reutilizado, tendrías que llamar a la otra capa de servicio. Ponte, ¿qué nos pasa cuando es el tema transaccional de generar un movimiento de almacén? A veces las transacciones de almacén o los movimientos no solamente me generan un movimiento, genera también stock, genera también una guía, pero son servicios independientes. Entonces, son servicios con vida propia que pueden funcionar, o sea, generar una guía es un método único. Generar Cardex es otro método. Pueden llamarse de distintos lugares. Pero cuando yo genero una transacción de almacén, las consulto y las consumo. Yo las integro en el principal, ¿no? En este caso, en la generación de transacción de almacén. Va a pasar lo mismo contigo, ¿no? Que vas a tener que integrar varios servicios
en uno solo o ir llamándolos. Ah, ok, o sea, cada uno tendría su propio servicio y de ahí lo Claro, integraría. y tú los integras en uno de ellos. Ah, ok. A menos que tus, o sea, porque cuando tú me dices dos, tú me estás mencionando dos procesos, ¿ya? Porque yo entiendo que esos dos procesos se van llamando uno después del otro. Pero Sí, primero esos genera procesos, comprobante, de ahí cobranza. ya. Pero la cobranza Ajá. también la puedes hacer en forma independiente desde otros procesos. Así es, así es. Entonces, debería ser reutilizable. Ese de ahí debería ser con su propio servicio. Ok. Entonces, ese servicio de generación de cobranza debería estar libre solamente con parámetros de entrada y salida porque tú lo puedes llamar, ponte desde un aplicativo móvil. Lo Y vas a con ese, reutilizar. Dime, dime. y con ese, y con ese arroba transaccional ya me aseguraría del commit y rollback, ¿verdad? Así es. Lo que sí tienes que asegurarte es que siempre devuelvas el estado de tu transacción. Porque aquí lo que nosotros estamos controlando que esta transacción sea exitosa. Porque ¿qué pasa si entra tu generación de cobranza y ocurre un error? Ocurre un error de validación. No estoy hablando de una excepción de tu código, que se haya caído, no. Aquí estamos hablando de error de validación. No sé, pues el cliente estaba inactivo y por ende no puede realizarse la cobranza. O el número de RUC que estás mandando al momento de cobrar no existe, no es válido, lo validamos contra la SUNAT y no existe. Entonces, tu otro proceso que lo ha estado llamando debe verificar que el estado de validación sea exitoso, porque si hay alguna observación o alerta, tu otra transacción, la que lo ha llamado, debería caerse también. Entonces, lo que sí me ha tocado ver es que en algunos códigos de algunos desarrolladores se confían mucho, ¿no? Ya, vamos a llamar al servicio, pero nunca se aseguran de devolver los mensajes de validación de ese servicio, porque asumen que su código nunca va a fallar o que siempre va a pasar esa regla. Entonces, como buena práctica debería ser siempre devolver esto, las validaciones. Eso es para ese caso en el cual tus procesos sí pueden funcionar de forma independiente. ¿Ya? Porque va a haber otros casos u otros procesos en los cuales no va a requerir eso, entonces se embebe en uno solo, ¿no? Pero para lo que es temas logísticos, cobranzas, ventas, pedidos, algunos requerimientos, muchos procesos son reutilizables, se utilizan en 3 o 4 métodos grandes o procesos grandes. ¿Ya? Son servicios que pueden integrarse, pero también son servicios que pueden funcionar independientemente. Lo ideal sería identificarlos, los identificas, ¿no? Este proceso va a funcionar de forma independiente, hay que marcarlo o hay que documentarlo muy bien para su utilización. Pero hay otros servicios que son solamente de servicios de consumo. Tipo de cambio. Tipo de cambio es un servicio que solamente utilizamos para consultar. O la generación de un correlativo. Esos no se van a integrar nunca con otro proceso. Solamente van a ser consumidos. O sea, los llamo, consumo y continúo. ¿Ya? No sé si con eso absolvemos dudas. Sí, gracias, Darío. No habiendo otra duda a nivel de servicios, vamos a pasar un poquito la capa de servicios REST. Los servicios REST, de alguna manera, es por eso lo que les indicaba, son como si fuera la capa de presentación de todo el conjunto de servicios que yo voy a tener. Es la fachada, es la vista que se le va a dar a a alguien que me requiera. Entonces, estuvimos hablando ahorita hace poco de lo que es el proceso de cobranza, ¿no? Entonces,
yo tengo dentro de mis servicios toda la lógica y el conjunto de validaciones que voy a trabajar con lo que es la cobranza. Realizaré visa, tipo de cambio, transformaciones, validaciones, cambios. Y esto de aquí yo lo puedo exponer y utilizar dentro de otros procesos, dentro de otros servicios, dentro de otras APIs me pueden llamar a mí, pero luego cuando esto de alguna manera se va a exponer o se requiere presentar para ser consumido dentro de algún otro servicio fuera de mi arquitectura Java, fuera de mi backend, porque lo que hemos hablado hace un momento es backend netamente, ¿no? Hemos dicho que un servicio llama a otro servicio. Hemos dicho que un servicio llama a una capa de datos. Hemos dicho que un servicio llama a una API dentro de otro, a un servicio dentro de otra API. Entonces, cuando yo ya salgo de mi aplicativo, porque Logística API es como si fuera un aplicativo, en este caso es el aplicativo backend. Cuando yo salgo fuera de este contexto, yo tengo que exponer o consultar mediante su interfaz, otros servicios. Entonces, esos son las capas REST. Las capas REST vendrían a ser la presentación de mis servicios. Es el medio por el cual otros servicios me van a consumir. Entonces, el ejemplo que yo les indicaba era el maestro de correlativos. El maestro de correlativos no lo utiliza solo logista, lo utiliza proveedor, lo utiliza PWH, posiblemente lo puede utilizar otros módulos, porque ese maestro está preparado para ser utilizado por distintos módulos. Entonces, ese maestro se encuentra en el Common API. Y debe estar el API REST del correlativo más común. Generar yo llamo a este servicio, le mando unos parámetros y él me debería devolver el correlativo. Y este de aquí puede ser consumido por distintas APIs y como está expuesta en el REST, también puede ser consumido desde una capa de presentación. Tu capa de presentación, por otras capas de presentación o por otras estructuras. Puede ser Angular, puede ser SOA, puede ser móvil, puede ser IIS, puede ser Power Builder. Esta capa de presentación hace que sea universal el consumo de esos servicios. No te debería amarrar o restringir alguna capa o algún proceso. Solo debes tener claro lo que de alguna manera se llaman los contratos. Contratos o parámetros. Normalmente, entonces, yo debo tener claro y documentado todos los parámetros que requiere mi API. Yo debo tener claro los parámetros de salida que va a tener cuando hay una excepción, cuando hay un error o cuando hay un éxito. La KPR solamente te debe servir para eso, para poder exponer. No debe haber involucrado líneas. Ponte, esto aquí está mal, no debería estar aquí. Este tipo de validaciones debería estar en la capa de negocio. La capa REST debería ser así de limpia. Una sola línea llamando a tu capa de servicio. Y tu capa de servicio tendría que hacer todas las validaciones que correspondan. Ahora, esto no quita, porque nos ha pasado, esto no quita que en algunos procesos yo pueda llamar a distintas transacciones. Son transacciones que pueden funcionar de forma independiente. Vamos a ponernos en un caso hipotético, ¿ya? La generación de transacciones de almacén se supone que yo debería generar, cada vez que yo hago una generación de transacción de almacén, cuando hago un movimiento, debería generarme un movimiento de cards. Obligatorio. Asumamos que vamos a manejarlo de forma independiente. Yo podría llamar a las dos APIs de forma independiente
Y si se cae una de ellas, la otra debería poder continuando. O sea, mi capa de Cardex, si se cae mi capa de Cardex, no debería impedir que mi transacción se haya generado. Ese sería el requerimiento funcional. El requerimiento funcional es que se debe realizar el movimiento a pesar de que no se genere el movimiento en Cardex. Como le digo, es un caso hipotético. ¿Dónde lo administraría eso? Yo lo podría administrar a nivel de servicio REST o de presentación. La parte transaccional la bajo a nivel de servicio. Ya no la manejaría a este nivel. La administro a nivel de servicio. O sea, en este servicio, vamos a ponerlo de esta manera, ¿ya? Vamos a poner que este de aquí genera la transacción. Lo hace este de aquí, genera Cardex. Pero asumamos que este es un proceso delicado, muy sensible, que constantemente hay excepciones o caídas. Entonces, mi regla de negocio o mi requerimiento funcional es que debo generar la transacción sí o sí. Y que el Cardex es opcional o se puede hacer en otra etapa. Entonces, la parte transaccional yo la paso al servicio de generación de transacción. Si este funciona correctamente, se ejecuta este. Pero si este se cae, igual yo debería poder continuar con este proceso. Este debería confirmarlo. Entonces, depende mucho de cómo quiera manejar yo el orden o la prioridad en los servicios. Como digo, esto es un caso atípico, que sí nos ha pasado en algún momento, ¿no? Se cae esto, pero igual quiero que continúe el proceso. Ah, ya, entonces la parte transaccional la voy pasando para acá, pero igual hago un control del otro, ¿no? Porque en algún momento eso sí tiene que darse, como un pendiente o algo por el estilo. Ya. Este es el caso súper atípico. Lo ideal es que yo debería tener solamente una llamada capa de servicios. Este es el ideal. Una llamada capa de servicios y que de esa manera se administre. ¿Ya? No sé, hasta aquí muchachos, ¿tendrán alguna inquietud, alguna duda en la capa de servicios REST? Okay. Vamos a avanzar un poquito más. El conjunto de estas herramientas o el conjunto de estas capas está gobernada siempre por filtros de seguridad. Hay filtros de seguridad que están amarradas a todo el consumo de servicios REST. La seguridad va más que todo a lo que es la exposición para consumo. Al interno no existen temas de seguridad, ¿ya? Porque se asume que estoy dentro del mismo servicio, no debería haber esto. Pero si voy a llamar a otra API, o me va a llamar un Angular, me va a llamar un SOA, me va a llamar un Power, sí debo tener protección. Entonces, en ese nivel, nosotros contamos con lo que es el módulo de seguridad. Hay un framework de seguridad. Entonces, este framework de seguridad lo que va a hacer es la validación del ingreso al aplicativo. El login va a consumir este servicio. Es un login libre, este no está protegido. Ni el login, ni el listar compañías, ni el validar token. Entonces, esto, ¿quién lo controla? Lo controlan filtros de seguridad. Cuando yo levanto estas aplicaciones, vamos a volver a cuando estuvimos levantando el Spring Boot. Yo le indiqué
yo le estoy indicando a este aplicativo. Este es el aplicativo, este es el API logística, ¿ya? Al API logística, recuerden que él inicializaba todos los componentes de Spring. Él inicializa también lo que es la parte de Hibernate, pero también lo que le va a indicar también es, por si acaso aplicativo, levántame o escaneame este filtro. Le aplica un filtro de seguridad. A todos los que sean Spring, logística y asterisco, todos ellos controlados por seguridad. ¿Qué seguridad? La que yo le ponga en este filtro. Este es un filtro de seguridad que va en esta capa, en la capa REST. ¿Ya? En la capa REST yo pongo un filtro de seguridad que los servicios que yo estoy exponiendo deben pasar por este filtro de aquí. Entonces, ¿qué hace este filtro? Empieza a evaluar parámetros que yo pueda mandar en el consumo de datos. Entonces, cuando yo voy a consumir estos servicios, previamente yo debo haber obtenido un token de seguridad. En el token de seguridad, tú no puedes consumir estos servicios porque el filtro te los va a restringir. ¿Quién te brinda esos tokens? Te lo va a brindar el login. Cuando tú haces el login, ingresas, logueas, sea el método que sea de autenticación, por base de datos o por Active Directory, en ambos casos devuelves un token interno que lo administra el framework de seguridad. ¿Ah? Él es el que tiene como si fuera una base de datos, una memoria interna de los tokens, que los va a ir anexando. Y conforme se vayan logueando, va administrando los tokens y les va asignando un tiempo de vida. Entonces, cuando yo quiero consumir un servicio, disculpe, cuando yo quiero consumir alguno de estos servicios, antes de llegar aquí en la solicitud, va a pasar por este filtro. En este filtro va a buscar algunos parámetros que me tienes que estar enviando. Y en base a estos parámetros, yo te voy a indicar si tú tienes permisos o no. Porque yo voy a controlar el token que me estás mandando, los valores que me estés enviando. ¿Sí? Entonces, esta es la capa de seguridad que nosotros utilizamos. ¿Podríamos implementar otras? Sí. Lo único que podríamos hacer en este caso, para gobernar todas las APIs, sería cambiar la forma o el método de autenticación y tu filtro de seguridad. Y para las APIs debería ser transparente, solamente cambiar, heredar de este filtro. Esto es a nivel de seguridad, para lo que es la parte de consumo. A veces ya nos ha tocado en algún cliente consumir servicios desde Power Builder. Entonces, Power Builder, lo que hicimos con Edwin Navarro, él llamaba a nuestra API de login, mandaba su usuario y clave, nosotros la autenticábamos, le devolvíamos un token y él con ese token podía consumir el envío de correos que nosotros teníamos. ¿Ya? Pero así como ese, también podía llamar a un flujo de aprobaciones. Mandaba su solicitud y nosotros hacíamos el proceso de aprobación. Podía mandar adjuntos. Entonces, la integración es más abierta. Ya se pueden hacer de distintas plataformas, ¿no? Para aplicaciones móviles, Angular, otros servicios SOA, otros servicios REST. Entonces, solamente habría que seguir ese tipo de seguridad. Hasta aquí, muchachos, no sé si tendrán alguna inquietud. Darío, ya que estás hablando de Power Builder, ¿con alguien has hecho alguna prueba para que desde el Java llames a un objeto Power Builder que haga cierta lógica y te regrese? No. De ¿Pero Java se a puede? Power Builder, no. No sé si se podrá. No te sabría decir ahí.
De Power Builder a Java, sí ya hemos hecho la integración, pero en viceversa no. Porque lo que se podría hacer en ese caso, y es algo, hemos hecho algo parecido con los chicos de planillas, que llamaban ellos a un componente Java, pero lo llamaban a nivel de consola. Entonces, se puede hacer en viceversa. Yo de Java podría llamar a algún ejecutable. Porque Power Builder al final me debería brindar, o sea, lo estándar que podríamos utilizar ahí es que yo pueda llamar a algún ejecutable de Power, ¿no? Claro. Entonces, yo de Java sí podría llamar un archivo, lo llamo, le digo, ejecuta este punto .exe. Power Builder podría generar un punto .exe, pero yo tendría que monitorear cuándo termina, porque no me da un mensaje de respuesta, pues es como si fuera un hilo, ¿no? Entonces, lo llamo y ese proceso que se está ejecutando, yo tendría que tener ahí un hilo activo o un servicio esperando cuando se termine, que me genere algún registro en base de datos o un archivito, un archivo de mensaje para yo poder entender, ya Power Builder ya terminó, me dejó un mensaje en base de datos o me dejó un archivo de texto con el mensaje del estado y ahora yo puedo continuar. Pero sería como consumir servicios, ¿no? Lo mucho podría ejecutar servicios o lógica de negocio de Power sin presentación, Claro. las librerías. En la teoría dice que sí se puede y creo que debe poderse sin mucho problema. Solo que hay que implementar bastante lógica ahí, ¿no? Ya. Gracias. Más o menos, ¿cuál es tu inquietud o duda ahí sobre eso? Y Pablo me preguntó el otro día si se podía, yo le dije que no sabía, y él Ah, dijo que alguien lo había hecho, porque él ya. decía que la lógica que ya está desarrollada en Power con pantalla, la podíamos pasar a objetos no visuales, y el objeto no visual compilarlo en ejecutable y que ustedes lo llamen. Entonces, de esa forma, la lógica complicada ya no sería en Java, sino se convertiría de Power nada más, y el desarrollo sería más fácil. Pero imagínate, vamos a hablar de requerimientos, ¿ya? Porque no creo que hagamos eso para mantenimientos pequeños. Porque imagino lo que quieren No, hacer ahí, lo que quieren hacer claro, ahí por es ejemplo, procesos grandes, ¿no? claro, Un claro. proceso de Por ejemplo, requerimiento. la depreciación de activos, que es una Ujú. cosa grande, Ya, complicada. ya. Eso lo podríamos hacer en un objeto no visual de Power y ustedes lo llaman nomás. Sí. Y por eso te digo, quiero ponerme en una situación compleja. El que yo conozco, bastantes requerimientos. Requerimientos tiene un conjunto de valores, tablas, parámetros que yo tengo que llenar para que se ejecute el proceso de requerimiento. Y el requerimiento internamente el requerimiento hace una serie de validaciones, consultas, registros, inserts, update, deletes. Pero yo tendría que poner este servicio de Power, tendría que volverlo como si fuera un REST. Entonces, se tendría que construir. Recuerda cuando les estaba hablando del servicio REST que yo establezco un contrato, parámetros de entrada y parámetros de salida. Yo tendría que establecer una forma de comunicación con el Power de forma que sea transparente para la persona que lo va a consumir. A ver, ejemplo, te lleno una tabla con los valores o te mando un TXT o un XML. Cuando tú termines, tendrías que mandarme una estructura. ¿Ya? O sea, es como si en Power Builder se construya esta capa de servicios REST. Porque tu capa de servicios tiene toda tu lógica de negocio. Estos yo tiene que su capa de negocio, su lógica y todo, bla, 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 bla. Ahí está todo lo que hacen. Pero había que crear una capa solamente para lo que son servicios. Para que Power Builder pueda exponer esto. Aquí hay que construir esto de aquí. ¿Ya? Pero esto de aquí lo tienes que personalizar para cada proceso. Un requerimiento, imagino que será un JSON de
de 5 o 4 tablas, un JSON, ¿no? Estructurado. Imagino para tu proceso debe ser algo parecido. Cuando se termine, me debes devolver igualito. Entonces, ¿se podría hacer? Sí, pero habría que hacer mucho trabajo. Imagino que poner tu servicio o tu lógica de Power a nivel de servicio, tendrían que hilar muy fino y hacer unas pruebas de concepto. Y luego construir la capa de servicios REST. Porque, ¿qué cosa yo haría si quisiéramos hacer ese componente de Power, ¿no? Yo tendría que, vamos a ir a la estructura. Yo tendría aquí, serías como un SOA. Power Builder debería serme como un SOA. Yo, desde aplicativos por Java, porque imagino que va a ser Angular igual, va a consumir Java igual, pero el Java API ya no va a consumir los servicios. Va a consumir otra API que sería API Power Builder. Ese va a consumir los servicios de Power Builder. No sé si ahí me dejo entender. Sí, más o menos. Pero voy a explicar, ¿ya? Ya. Sería de esta manera. Sería de esta manera, ¿no? O sea, el Angular llamando para que no haya ningún tema en la comunicación aquí, y el servicio de Java tendría que llamar a otros REST de Power Builder. Y aquí yo llamaría a los servicios Power, ¿no? Y este sería tu código Power. Perdón. Sería algo parecido. La comunicación sería del REST de servicios, iría directo acá. ¿Se podría trabajar de esa manera? Sí, en teoría, la teoría dice que sí. Podría reutilizar toda esa lógica de negocios también. Si es muy complejo el proceso, ya se tiene hecho, pero habría que hacer este trabajo de ponerlo solo en servicios. Y hacer un proceso que haga el llamado a esto, la integración a esto, y cuando se termine le pueda avisar al otro, ¿no? Es hilar fino en estos dos de acá. Porque una vez que esto ya lo tienes resuelto, ya después el consumo es nativo, ¿no? Consumo le paso a otro nada más. Porque en algún momento esto se va a tener que migrar o pasar. Entonces, si yo lo tengo a nivel de servicios arriba, esto va a pasar luego a ser una capa más o un método más del servicio. ¿Sí? Ahí pude absorber la duda, Eric. Sí, sí. La otra alternativa que planteaba Pablo era esa lógica que está en Power Builder, ponerla en Store Procedure. Que igual, o sea, igual sería un trabajo, pero no de todas maneras sería menos que hacerlo en Java, ¿no? Sí, como te digo, nosotros hemos hecho algo parecido para alertas. O sea, hay lógica muy compleja, muy grande, procesamiento, que no necesita meterlo todo en servicios. En este caso, como es un proceso muy particular, el de alertas, incluso el de KPI, entonces eso no lo hemos pasado nunca a código. No es necesario realmente. Son 3 o 4 store procedures grandes, son sabanones ahí, 10.000 líneas. Entonces, se sigue trabajando en SQL, se tiene versión para SQL, se tiene versión para Oracle, y sigue siendo la misma arquitectura. Sino que esa lógica, que es muy compleja, se pasó a base de datos.
Y habría que evaluar, pues, cuál puede ser. Es un tema de tiempo. Sí, Tiempo y riesgo y al futuro, ¿no? Lo más fácil sería a base de datos. ya. Deme unos minutos, por favor, que se me muere la batería. Ok, pues continuamos. Creo que esto no solamente.
Ok. Antes de llegar a esto, dado que estamos en un proceso ahorita ya de desarrollo de algunos módulos web, de la parte del Spring, siempre el consejo, la sugerencia de nuestro lado ha sido trabajarlos todos como si fueran APIs independientes. En este caso, uno para logística, uno para proveedores, posiblemente recursos humanos tenga su propia API, bueno, al menos en las implementaciones que ya tenemos con el equipo de GTH, tenemos un API para planillas, un API para RH, otro API para asistencia. Entonces, modularmente separamos las APIs, cosa que sea más fácil al momento de realizar el mantenimiento o el desarrollo en los distintos equipos de trabajo. Lo común, lo que siempre se va a reutilizar será la parte del workflow, seguridad y las APIs comunes que son los selectores o buscadores más genéricos, ¿no? Entonces, esto se ha ido alimentando en el transcurso de los distintos clientes y ha ido creciendo de a pocos. Si salen nuevos módulos, almacén, logística, transportes, flotas, tendrán su propia API y no, para que no choque. Igual como lo manejan ustedes en Power, ¿no? Tienen sus propias librerías, CO, sus carpetitas. En este caso no manejan carpetas, sino manejan APIs. ¿Ya? Ya, eso es a nivel de organización, de módulo. Y dentro del módulo ya estarán sus distintas capas. Su capa res, su capa de servicios, su capa de datos y sus archivos. Ya, esa es la organización que debería tener todo proyecto web con la arquitectura que nosotros estamos trabajando proponiendo. Es casi estándar también la forma de trabajo en otras arquitecturas Java. Difiere posiblemente de alguna manera en algunos componentes, pero debería ser la estructura. Ahora, las herramientas que nosotros utilizamos, se hubiera abierto. Siempre trabajamos con las herramientas más básicas posibles, ¿ya? Tratamos de no utilizar herramientas de terceros o de paga. El Eclipse, en este caso, bueno, esta es una presentación antigua, el JDK 15, y para servidores siempre utilizamos el Tomcat. Si el cliente te pide trabajarlo con otro servidor, ya tienen que hacer las adecuaciones en sus APIs, porque cambian librerías de una plataforma web a otra, te exigen ciertas librerías, ya le agregarán. Pero tu lógica de negocio no va a cambiar, solamente las librerías que utilizas para montarlo sobre ese servidor. Y lo del motor de base de datos es el IDE que a ustedes más le agrade según la base de datos. Ahora, no es obligatorio que trabajes con Eclipse, lo puedes trabajar con Spring Tool Suite. He visto que otros utilizan otras herramientas de paga. Igualito va a levantar, no hay ningún inconveniente a eso. Y como herramientas de gestión, ahorita lo que más utilizamos es el DevOps, que ya creo que muchos conocen su trabajo, ¿no? Muchos ya están familiarizados con la herramienta de gestión de requerimientos, controles, incidentes, mejoras o de proyecto incluso. Eso es al nivel de herramientas. Requerimientos, los requerimientos técnicos sí deben tener una máquina más o menos fuerte, por favor. Mínimo debería ser 8 gigabytes. Yo tengo 16 y a pesar de eso estoy al límite. Ya se lentea bastante. ¿No? Entonces, mínimo yo tengo 10 gigabytes de memoria solamente con unas cuantas cosas. Mínimo debería tener 8 y un procesador 7 y 5 para arriba. Porque caso contrario, la máquina de verdad sufre bastante. Más que todo para procesamiento, porque si bien es algo que nos objetan muchas veces gerencia,
el desarrollo no es tan rápido como quisiéramos a nivel de Java con el Power Builder, ¿no? Compilar, levantar un aplicativo Java demora un poco más que un Power. Y más si vas a trabajarlo con el Angular, porque el Angular demora otro pocotón más en levantar, desplegar el aplicativo. Y normalmente tú trabajas con por lo menos un conjunto de 5 o 6 APIs levantadas. No trabajas con una sola. Entonces se requiere de un equipo un poco más fuerte. Muchachos, hasta aquí es todo lo que es la capa de backend Java. Sobre esto, para poder cerrar este tema y avanzar un poquito con la parte de Angular, ok. Avancemos un poquito de lo que es Angular. En un principio se hizo una revisión e investigación de qué plataformas eran más o menos las cuales estaban avanzando en el modelo de desarrollo para lo que es aplicaciones web. En un principio nosotros empezamos a trabajar con JSF, que en ese tiempo era posiblemente una de las pocas herramientas visualmente agradables para lo que es desarrollo en Java, porque la anterior a JSF era bastante arcaica. Y se hizo el desarrollo para lo que es trabajo con Angular. Se hizo una investigación en el área y en base a varias estadísticas, cuadros, revisiones de foros y estudios especializados, determinamos que el Angular era la herramienta idónea para poder trabajar. En paralelo, Gerencia General hizo una consultoría externa y el consultor llegó a la misma conclusión que nosotros. Entonces, de alguna manera, se tomó como estándar en base a esas decisiones, esas investigaciones, ¿no? Tanto de gerencia como el área de NT. Entonces, es que se empieza a utilizar el Angular como herramienta de desarrollo. Ahora, el Angular no solo lo estamos utilizando con plataforma Java, también lo utilizamos con la plataforma de .NET, que es la parte de los módulos de autoservicios. Al ser herramientas actualizadas, esta misma plataforma se puede utilizar para la creación de aplicativos móviles, PowerA, creo que le llaman. Que yo podría generar un Angular e instalarlo en mi celular. Ahora, lo siento, un favor, voy a cortar la reunión a las 9:40 porque me acaban de mandar una reunión urgente. Disculpen, por favor, pero quiero cerrar los temas de Angular. El Angular como herramienta también maneja una estructura o una arquitectura. Entonces, de alguna manera ya parece un lenguaje, es un lenguaje, maneja un lenguaje interno que es el TypeScript, que de alguna manera te permite trabajar con clases, dominio, que tiene una estructura similar. Voy a actualizar la presentación. Ah, ya, este de aquí es. Entonces, este es mi Angular, ¿no? Mi Angular tiene su propio dominio. Tengo un símil similar a Java. Tengo mi propia capa de servicios, que vendría a ser como si fueran las REST, que el que hace los consumos de REST, y tengo mi propia capa de vista. Entonces, este conjunto de componentes hacen que yo pueda ver una página HTML, que yo pueda pintar ciertos objetos, y que esos objetos que yo voy ingresando en mis inputs, en cada uno de mis distintos inputs, mediante el servicio se pueda comunicar con los servicios REST. Y yo pueda hacer el consumo de esos servicios. Entonces, siempre se sugiere, y es una práctica que hay que ir revisando constantemente, que la lógica de negocios todo se mande a este de aquí. Pero a veces como desarrollo, siempre digo, el peor enemigo de nosotros como desarrolladores es el tiempo, ¿ya? Como todo es para ayer, que a veces, muchas veces, la facilidad y el tiempo y la premura nos gana
cometemos el desliz o el error de hacer algunas lógicas en capa de servicios. Entonces, es un tema muchas veces de orden. Entonces, siempre hay que estar revisando la capa de vista y la capa de servicio para no poner lógica de negocios acá y tratar de que todos esos servicios vayan en la lógica de negocios. Entonces, validar mucho estas herramientas o este conjunto de componentes para evitar este consumo innecesario de recursos o de lógica que debería estar en este lado. ¿Sí? La parte de Angular la van a tocar, creo, en otras sesiones para profundizar un poco más. Como digo, 9:40 necesito cerrar la presentación. No sé si tendremos 2 minutos para poder absolver dudas o inquietudes, por favor. Hola, Darío. Buenos días. ¿Cómo estás? Darío, una consulta, solo va a ser la consulta que indicaste de que ahorita ustedes tienen los aplicativos en web por APIs por cada módulo, ¿no? Asumo que, digamos, la web que tiene Caja Cusco, asumo que tiene, digamos, las ventanas de maestros, ¿no? Maestro de compañía, maestros entre costos y todo eso, ¿no? ¿No? Ahora, cuando tú me indicas que haces un API para el módulo de recursos humanos, que también ahí están los maestros, van a tener los mismos maestros, pero en las reuniones con Pablo me dicen que esos maestros, por ejemplo, van a estar en una sola web service, en algo. Asumo que tú lo que haces es simplemente un copy-paste o digamos, una plataforma o algo que puedas pegar esos que ya en teoría son comunes a cada API de los módulos que digamos que ya están hechos, para reutilizarlos en ese caso, ¿no? No en Power que tienes las mismas ventanas, todo igualito en cada, digamos, en cada aplicativo, ¿no? Replicando lo mismo, ¿no? Pero dividamos las cosas, ¿ya? Una cosa son los servicios REST y otra cosa son las pantallas. No van de la mano, no es que yo agarro y copio todo el común API y con eso voy. Con eso está mi vista. La vista está en otro paquete, está en otra plataforma. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nosotros hemos dividido en el proyecto para que se pueda reutilizar y sea un poco escalable? Ponte, acá está el módulo de API logística y lo que aquí se va a poner o integrar es solamente lo que es capa de negocio, la lógica fuerte de logística. Maestros, ítem, tipo de cambio, correlativo, centro de costo, no van dentro de esta API. Eso van dentro de la API común. Dentro de API común está empleados, está personas, está proveedores, grado de instrucción, motivo SS, profesión, maestro, puesto. O sea, maestros pequeños que no tienen lógica más que un CRUD. Misceláneos está por acá. ¿Qué cosa se debe implementar en la API de recursos humanos? La generación de la ficha del empleado. En planillas iría la generación de las vacaciones. En el módulo de asistencia, el registro de permisos, que son procesos. Son procesos de tu aplicativo. Todos tus procesos están soportados en pequeñas tablas de configuración o maestros, misceláneos, parámetros. Esas tablitas deberían ir en común. Todos esos deben ir a común. Y ese común aquí, a nivel de Angular, también tiene su propia carpetita donde están todos los selectores que se hayan ido desarrollando. Yo tengo selectores para planillas. Tengo servicios para planillas que ya se han ido desarrollando, porque es lo que hemos utilizado en lo que son nuestras implementaciones de autoservicios. Pero son pequeños maestros, ¿no? Para consumir la descripción del curso, un listado de cursos, listados entre costos. Eso va dentro de los comunes.
Si yo quiero esto especializarlo, yo tengo en otros clientes, yo tengo, tengo un propio módulo de recursos humanos donde sí está la ficha del empleado, el requerimiento de personal, la renovación de contrato, que esos son los procesos. ¿Sí? No sé si con eso... Sí, sí. Bueno, ahí ya un poquito más claro, ¿no? Se supone que al final, como dijo Pablo, van a hacer un inventario de todo lo que se tendría que ser común para todos, ¿no? Y obviamente reducir el tiempo de programación y cosas como estas. Lo que pasa es que ahí lo que debería hacerse es, no, y es una práctica ya a nivel de arquitectura con este tipo de aplicaciones, definir un administrador a tiempo completo de lo que son servicios, solo de servicios. Claro. De aplicación. Tiempo completo, por si acaso. Eso debe quedar bien claro. Hay que ponerle bien claro a Pablo. Sí, Porque si no, no, me parece bien, ¿no? Esa, si no se digamos, pierde. de esa manera. Ah. Se pierde. Muchachos, lo siento, pero como le dije, tengo una reunión y están que me quieren ahorcar por otro lado. Por favor, esto va a quedar grabado, se lo va a compartir y en todo caso, cualquier duda, vamos a generarla para el día de mañana. Yo entraré el día de mañana para resolver alguna inquietud, 20 minutitos, porque luego entra Alejandro para ya ver un poco ya más, temas un poco más técnicos, de instalación, cambios o configuración. ¿Sí? ¿Mañana o el miércoles? El miércoles. ¿Sí? Gracias. Listo. Ya, Gracias. Gracias, Darío. gracias. Gracias, Darío. Hasta luego.